Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio virtual. Te doy la más cordial bienvenida. Tú que te empiezas a conectar en esta plataforma de Pie en Movimiento, en esta dirección de educación del Honorable Ayuntamiento de Tepozotlán, Pueblo Mágico. Te doy la más cordial bienvenida ahora en la distancia, una vez más. Estamos en diferente locación el día de hoy, precisamente porque necesitamos continuar con nuestra actividad, pero sin estar mucha gente a lo mejor en la oficina o en un lugar donde estamos transmitiendo. Te doy la más cordial bienvenida porque en este honorable ayuntamiento ha tomado la decisión de continuar con esta sana distancia, ha tomado la decisión el ciudadano presidente Ángel Zupa Núñez, muy ocupado en la parte de salud, y entonces necesitamos que todos los que nos empecemos a conectar, tengamos presente que seguimos en la pandemia. Estamos transitando por el semáforo rojo. Es un alto riesgo de contagio en este momento y por lo tanto tenemos que seguir con todas las medidas de salud que se nos ha indicado obviamente por la Secretaría Federal de Salud y la del Estado de México. Por supuesto, el honorable Ayuntamiento de Tepozotlán, encabezado por Ángel Zupa Núñez, está muy ocupado con toda estas recomendaciones que te invita a que continuemos y no bajemos la guardia. Y es por ello que en esta bienvenida que te doy a este espacio virtual, construido precisamente porque queremos alcanzar una máxima audiencia en toda la comunidad escolar, porque es necesario no bajar la guardia y al mismo tiempo seguir coadyuvando con toda la comunidad escolar a través de este medio, en esta modalidad, de manera virtual, por el simple hecho de seguirnos informando y también seguir coadyuvando con la educación. Hoy, este gran día, tenemos una personalidad que una vez más nos engalana a Pie en Movimiento con su disertación. Con esta disertación que seguramente será magistral desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista social. Estamos en un año histórico. Estamos en un año, aparte de haber iniciado ya, casi estamos a unos días de terminar enero del año 2021, y al que también no quiero pasar desapercibido el que sí hay personas que se están conectando, desearles lo mejor en este 2021. Complicado, por supuesto, que hoy prevalece o hay que privilegiar más la salud. En aquellos días cuando estábamos comiendo las uvas, ¿te acuerdas? Allá que la uva de enero, que la de febrero, que ahora voy a bajar de peso, que ahora sí salgo en la rifa. Lejos de eso, hoy se debe de privilegiar la salud. Te deseo lo mejor y deseo pronta recuperación a todas aquellas familias que ahorita, en este momento, están en una transición muy difícil porque tienen algún familiar contagiado y lamentablemente está en esta parte. Les deseamos lo mejor y una pronta recuperación. Y a las familias y a las personas que han perdido un ser querido, lamentablemente a causa del COVID-19, nuestra profunda solidaridad, nuestro profundo, entrañable, un abrazo, de empatía y obviamente esperando que ustedes recobren una vez más el transitar de su vida. Esperemos que las familias tengan esa fortaleza. Les deseamos lo mejor. Y los que estamos, debemos no bajar la guardia. Y bueno, hoy tenemos en esta ocasión algo espectacular en la historia. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. La historia nos sirve de entrada para poder reconocer
todo ese bagaje de datos que puede servirnos para podernos proyectar en el futuro. Hoy hablaremos de un personaje como Miguel Miramón. Vaya, pero ese es el nombre que conocemos, seguramente de tener un nombre, pero sí extenso, como el del padre Hidalgo. Me imagino que Miguel Miramón tiene un nombre súper mega, wow, aquí uno se extraña porque tenemos hasta 3 nombres, ¿no? Pero en aquellos entonces eran nombres de qué nombres y no, y luego todavía del lugar y que, bueno, seguramente hoy la personalidad que está con nosotros no lo dirá. Está con nosotros y le quiero dar la bienvenida a Pie en Movimiento, a Jesús García Ávila. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la máxima casa de estudios a quien me siento muy orgulloso de haber transitado por los salones y por los pasillos de la, bueno, en ese entonces era ENEP Acatlán y después ya se hizo FES Acatlán. El licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Él es biógrafo, ajá, de Miguel Miramón. Tuvo participación en el libro México, Paisaje de Caipo. A ver si lo dije bien. No, Capiapo. Ahorita le vamos a decir a Jesús que nos haga favor de a lo mejor de llamar este libro, con trabajo lo pronuncié, pero bueno, el detalle no es que yo lo sepa, aquí seguramente le vamos a preguntar a Jesús. Y bueno, el licenciado Jesús, yo entrañable amigo Jesús García, gracias también, este agradecimiento también va para el licenciado Juan Carlos Maldonado Sierra, que él es director del Telebachillerato Comunitario 236 del municipio de Tepoztlán, Estado de México. Gracias a él nos ha contactado con todas estas personalidades que se apasionan con la historia y que hoy en Pie en Movimiento tenemos la oportunidad de escuchar a Jesús García Vila hablándonos de Miguel Miramón. Bienvenido licenciado, bienvenido maestro de historia, usted que ha transitado en varias aulas, le doy la más cordial bienvenida, deseándole también, licenciado, a usted y a su familia salud en este 2021 de corazón, un abrazo fraternal, a lo mejor no nos vimos allá en Año Nuevo, pero le deseo lo mejor y a todo el gran equipo de trabajo que usted tiene, sus amigos, que privilegiamos la salud. Hoy, si no tenemos salud, no tenemos nada, licenciado. Nada. Ya las uvas vendrán, pero la vida no. Hoy tenemos que privilegiar eso. Adelante, licenciado, usted es su casa. Este es su tiempo. Gracias. Bien movimiento, le da la bienvenida. Adelante. Por favor. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a Pie en Movimiento, muchas gracias a la gente de Tepoztlán, muchas gracias al ingeniero Giovanni y a usted, maestro Leobardo, por permitir que se lleve a cabo esta disertación, que bueno, pues ya veníamos trabajando desde hace un tiempo, pero que no se había podido dar por X o Y circunstancias. En tanto, pues igual a la gente que nos está viendo, familiares, amigos, gente que se está conectando, pues atender las recomendaciones de salud, no bajar la guardia, cuidarnos en demasía, ¿no? Estamos pasando por un momento muy álgido, la salud y la vida van de por medio, entonces yo creo que no hay que bajar la guardia, seguir adelante y bueno, si hay alguna manera en la cual también podamos distraernos de toda esta situación que está pasando, qué mejor que pues escuchar una charla de historia y no nada más esto, sino también participar en ella. A mí me toca hablar de uno de los personajes que vengo trabajando desde ya hace algunos años, se llama Miguel Miramón. Sí, tiene un nombre extensísimo, maestro, pero en la historia lo conoce como Miguel Miramón. Algunas personas lo ubican en la casilla de traidor, ¿no? Por su participación durante la Guerra de Reforma y también por su participación al lado del Imperio Maximiliano, ¿no? Pero yo creo que cuando comencé a estudiar a Miguel, cuando empecé a ver quién era Miguel Miramón, me llevó él, o más bien Juárez fue el que me llevó a él, porque de primera mano yo estaba pensando en Juárez, estudiarlo como abogado, pues obviamente nos llenan mucho
sus ideologías en las aulas de derecho, y entonces, a la par de el apellido Juárez, yo empecé a escuchar Miramón, Miramón, el Macabeo, ¿no? El otro niño héroe, el traidor, ¿no? El vendepatrias y una serie de dulzuras que le llegaron a poner como apelativos a Miguel. Entonces me fui metiendo en el estudio y me voy dando cuenta de que, pues, yo creo que el estigma de traidor se le dice de manera soslayada y de manera minimizada, quizá por no conocer un poquito más la historia. No culpo, yo tampoco quisiera quitar una idea que ya está sobre Miguel. Si tú lo piensas de esa manera, muy bien, es la manera en la que tú lo visualizas, tu óptica histórica, perfecto, sin ningún problema. Desde mi perspectiva, me vino a cambiar muchísimo la visión acerca de los conservadores en el siglo XIX y sobre todo ver que en Miguel no existía un ánimo apatrida, sino más bien era una visión de nación que él veía en México o de un México que soñaba, que visualizaba, repito de nueva cuenta, pero sin tintes de carácter, ¿cómo les iba a decir? Apátridas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, voy a presentar un poquito una presentación, permítame por aquí, yo creo que lo voy a hacer aquí y déjenme ver. Escritorio Zoom, no, yo creo que es aquí. A ver, déjenme ver. Archivos. Es que lo tengo en PowerPoint, pero no sé cómo compartirlo. A ver, compartir pantalla. Perdónenme, yo no soy muy ducho para esto, pero quisiera ver cómo se comparte por aquí. Creo que no lo creo que no lo podré compartir por estos medios. ¿Cómo le hacemos? A ver si me puedes ayudar aquí, ingeniero, si eres tan amable, por favor. Es que tengo esta presentación de PowerPoint, pero no sé cómo ponerla. Y parte de la pantalla, aquí está, creo. Ok, a ver, contenido de la cámara. A ver, déjame ver. Es que la tengo por aquí. Permítanme un segundo, ¿eh? No se desesperen, por favor, porque si no, a todos nos va a Déjenme ver. Compartir pantalla. A ver, déjenme ver. Mantenga abierta la presentación. Primero ya me dijeron cómo, permítanme. Y ahorita ya la hacemos. Ok, listo. Entonces aquí ya está. Y me imagino que regreso contigo y compartir pantalla. Aquí está, listo. Ahora sí. Entonces, esto es lo que vamos a presentar el día de hoy. Déjenme ver. Ok. Y listo. Espero que ya la vean. Si ya la ven, bueno. Vámonos con esta presentación que viene aquí. ¿De qué es lo que yo les voy a hablar o de qué es lo que se trata? Bueno, vamos a hablar acerca del juicio a Miguel Miramón. Este juicio se le realiza a él una vez que las armas imperiales son vencidas el 15 de mayo la madrugada del 14 de mayo de 1867 en Querétaro, y posteriormente hasta el día más o menos 24 o 25 de mayo, que ya empezaron a correr las primeras diligencias, es cuando se decide que se le tiene que hacer un juicio a Miguel Miramón, pero no nada más a él, sino también a Maximiliano y a Mejía, que era el otro general, el emperador de México y el otro general que estaba bajo las órdenes de Maximiliano. Pero voy a hacerlo de grosso modo y posteriormente regreso de nuevo a la biografía de Miguel, muy escueta para poder entender de qué va o por qué se le juzgó de esta manera. Cuando yo empecé a hacer este trabajo, como les vuelvo a repetir, lo comencé desde lo que fue mi tesis, ¿no? Y entonces tuve que consultar fuentes históricas. ¿Cuáles son estas fuentes históricas que se tuvieron que consultar? Bueno, pues obviamente hacer una breve biografía de Miguel Miramón, porque mi visualización no era centrarme en la biografía de él, esto hará más adelante o lo haré más adelante, sino solamente un breve esbozo, lo que fue como niño héroe, como general, y posteriormente ya como el militar que
que estuvo bajo las órdenes de Maximiliano para llegar a este juicio, y donde la principal fuente histórica consultada fue precisamente el sumario o las sobrantes. Estos son términos que utilizamos los abogados para referirnos a las hojas o al expediente completo el cual se tuvo que llevar a cabo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estas fuentes históricas? Bueno, hay dos. El objetivo general es estudiar cuáles fueron las leyes con las cuales se fundamentó el juicio que se le imputó a Miguel Miramón. Y el objetivo particular es cómo se aplicó esa ley. O sea, quiero hacerme entendible. Si bien es cierto, hay un juicio, tiene que fundamentarse y motivarse en ley para que el procesado, el reo o el presunto culpable sepa cuál es la ley con la cual se le está juzgando, y a su vez también retome de esta o de otras leyes que sean de características civiles, penales, mercantiles, qué sé yo, estoy hablando en contextos actuales, pueda también realizar su defensa. Para el tiempo en el cual se le juzgó a Miguel Miramón, había dos leyes que fueron la columna vertebral de este juicio. Uno, por parte de los acusadores o por parte del fiscal y el Consejo de Guerra, fue la ley del 25 de enero de 1862. Hago un breve paréntesis. Hace unos días pasamos precisamente por el 159 aniversario de la promulgación de esa ley, y es por eso que quise venir a charlar hoy con Pie en Movimiento de qué va más o menos esa ley, cómo fue promulgada y posteriormente cómo fue aplicada al juicio de Miguel Miramón, de Maximiliano de Mejía, pero también de Santana. Curiosamente, estos cuatro personajes fueron juzgados por esa ley. Ahora, como les vuelvo a repetir y retomo un poco, esta ley fue utilizada por el fiscal y por el Consejo de Guerra del juicio de Maximiliano Miramón y Mejía, pero también lo fue utilizada por el fiscal y el Consejo que juzgó a Santana. Ahora, les dije que había otra ley, y esa era la Constitución de 1857. Esta ley, a pesar de haber sido combatida por Miguel Miramón, por Tomás Mejía, fueron los argumentos de defensa que se utilizaron por parte de los abogados que estaban representando a Maximiliano, a Miramón, a Tomás Mejía, pero también a Santana. Entonces, estas son las dos leyes que son macro y micro. Me refiero a macro por la Constitución de 1857, que es una ley que arropa en garantías, arropa en derecho a todos los ciudadanos de la nación. Y existe una ley en micro, una ley pequeña, una ley especial, que es la Constitución de 1850, la ley del 25 de enero de 1862, que solamente va a regular determinadas características especiales, únicas, y que van en el carácter de los delitos del orden público, de la paz y obviamente delitos contra la nación. Esto es en suma los dos puntos en los cuales hay que centrarse. Pero bueno, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué se sabe históricamente, no? Estos son los tres puntos que después abarqué ya en mi trabajo de tesis y que posteriormente ya voy a publicar en un libro que ya estoy revisando, que está por salir, precisamente con base en este juicio. ¿Qué saber históricamente acerca de Miramón? Bueno, es una breve biografía de Miguel. ¿Y de qué va? Miguel Miramón, evidentemente, lo que más se sabe acerca de él es el participante, o fue uno de los participantes en la reyerta del 13 de septiembre de 1847 en Chapultepec, cuando el ejército mexicano o los cadetes de Chapultepec, y no nada más estoy englobando a los jóvenes, sino también había otras personas que batallaron en esa gesta bélica. Bueno, Miguel Miramón fue uno de esos participantes. Se le conoce mucho por esta cuestión, pero ¿qué va más allá? Bueno, Miguel Miramón es un chavillo que nace el día 17 de noviembre de 1831, muy cerca de donde está la librería Porrúa de Justo Sierra.
todos sus hermanos, que venían del matrimonio de don Bernardo Miramón y doña Carmen Tarelo, los varones estuvieron en el colegio militar, lo que fue Carlos, que fue el más chico, Joaquín, que fue más grande que él, Miguel, estuvieron en el colegio militar. Mariano, que muere en Cuba, también estuvo inscrito en el colegio militar, pero Miguel era un chiquillo que incluso de muy pequeño le tuvieron que hacer el bautizo en casa porque era muy enfermizo. Eso lo dicen dos de sus biógrafos. El primero, que fue Víctor Darán, y el tercero, que fue Luis Islas García. Entonces, no era apto para las armas, como decía Víctor Darán, y desde pequeño se le notaba que pues era muy enfermizo, debilucho. Nada más que cuando entra a estudiar al colegio de San Pedro y San Pablo, igual que está muy cerca de esa zona, se va de pinta con sus cuates. El chico se pierde por la zona de Tlalpa, entonces el papá sale en su búsqueda y a modo de castigo lo inscribe en el colegio militar. Él entra en 1846, un año antes de que fuera la invasión de los estadounidenses a México. Empieza a tener aptitudes y ahí conoce a uno de sus mejores amigos, que fue Leandro Valle, ¿no? Entre estos dos, ya cuando estaban completamente divididas las ideologías y bien identificadas, siguieron teniendo una excelente amistad, a pesar de que uno era liberal y uno era conservador. Entonces, conoce gente como Manuel Ramírez de Arellano, que va a ser también uno de los amigos así de sangre, que incluso lo va a acompañar en el sitio de Querétaro, o prácticamente durante toda la carrera del Macabeo. De hecho, cuando lo mandan a Berlín, o lo envía Maximiliano a Berlín, pide que Ramírez de Arellano vaya con él. Ramírez de Arellano tuvo una relación con una de las hermanas de Miramón. Y qué decir, o sea, el artillero de Maximiliano, ¿no? En la batalla de Casablanca, en abril, si no me equivoco, de 1867, se distingue completamente por haber defendido ese lugar, y Maximiliano lo asciende al generalato. Vemos en Miguel Miramón un personaje que asciende meteóricamente en la cuestión de las armas. Es muy inteligente para la artillería. De hecho, lo conocen como el genio de la guerra. Hay un himno que está en la página de YouTube, búsquenlo como Himnos de México, Miguel Miramón. Lo escribe Jesús Valadez en 1859, y en ese himno aparece precisamente una narrativa de cómo, por qué lo conocían como el genio de la guerra. Aparte, la mayoría de sus ataques los hacía de manera nocturna. Esto quiere decir que, eso lo dice uno de los biógrafos de Miramón, que es Carlos González Montesinos, lo que quiere decir cómo el tipo tenía muy bien adiestrado a la tropa que él comandaba, ¿no? Participa en la Guerra de Reforma, es cierto, pero antes de la Guerra de Reforma, pues tiene un acercamiento con el macabeo principal. ¿Por qué los conocían como los macabeos? Bueno, si nos remontamos a las cuestiones que tienen que ver con esta cuestión bíblica, pues son estas personas que están en defensa de la patria, ¿no? Más bien de la religión. Y obviamente la Constitución de 1857 con los liberales, pues iba en contra de toda esta amalgama de 300 años virreinal, que también es heredada por la gente del siglo XIX, principalmente por los conservadores, y que no veían pues el progreso liberal tan de facto como un buen desarrollo para el país. Ellos creían que sí había que buscar un progreso, que sí había que buscar las aras de que México saliera adelante, pero conservando todo este tipo de ideología que venía de 300 años atrás, y en eso la religión era el punto central, o uno de los puntos centrales donde giraba la sociedad del siglo XIX. Hoy día podemos decir, es que cómo era posible que combatieran la Guerra de Reforma. Es que también ese es un hecho de no contextualizar la historia. Este tipo de personas veían la religión el centro de su vida, y no era por demás. O sea, había que ganarse en este caso había que ganarse el cielo desde la tierra, y esta era parte de la ideología conservadora.
Entonces, Miguel Miramón, como les vuelvo a repetir, también es el presidente más joven que México ha tenido. En 1859, a la edad de 26 años, es nombrado presidente interino. Él ya había destrozado a las fuerzas de Vidaurri de Zaragoza, en Agualulco, en Puente de Carretas, había deshecho a Parrodi en 1858 junto con Osoyo, que fue el primer macabeo y maestro de Miramón, y obviamente su experiencia militar fue creciendo, fue dándose, pues generándose esta cuestión de que precisamente le dijeran el macabeo como un mote despectivo, si ustedes gustan así decirlo, o si quieren así verlo, pero este mote se lo pusieron, lo que ayer decía, los mismos rivales ideológicos y militares. ¿Por qué? Porque los deshacía en campos de batalla, ¿no? Él decía que con sus enemigos pues se veía ahí, y parte de estos personajes a los que él derrotó, vuelvo a repetir, bueno, fue por ejemplo Vidaurri, Parrodi, Zaragoza, derrotó también a Santos de Gollado y a un sinfín de generales republicanos que también hay que entenderlo, se fueron haciendo conforme se fueron dando las batallas. Ya para 1860 viene el declive de Miramón, quizá también por las cuestiones que estaba atravesando el país y sobre todo la derrota de Antón Lizardo, pero no quisiera entrar en muchos detalles, solamente decir que pierde en Calpulalpan la batalla que también acabó con el ejército conservador. En 1864, bueno, a partir de eso se va al exilio, anda un tiempo en Europa, posteriormente regresa a Estados Unidos, quiere ingresar al país debido a las cuestiones que están sucediendo para 1862. Por ejemplo, esto es poco de algo de lo que se habla, pero él tuvo acercamiento con los liberales para que en 1862 pudiera venir a combatir en contra de los franceses. Pero la respuesta que se le dio por medio de Juárez fue que si él pisaba el territorio nacional, iba a ser pasado por las armas. Entonces, vuelve a regresar a Europa, es estar yendo y viniendo, tocando puertas, y bueno, es hasta 1864 que regresa a México, ya cuando Maximiliano está con funciones de emperador en México. Tiene un acercamiento con él en Chapultepec, es mediador Leonardo Márquez para que los dos puedan sentarse a charlar, y bueno, más bien una charla era un examen que le hizo Maximiliano a Miramón, en el cual hay fuentes que dicen que no lo bajaba de mucho, ¿no? Y que pues no podía contar con él. Estas palabras textuales que cito las dijo Maximiliano a Leonardo Márquez, y bueno, lo que hace es mandarlo a Berlín para que aprenda táctica militar, ¿no? Hay gente que le llama de manera muy académica un destierro honroso. La verdad es que Maximiliano estaba cuidándose también las espaldas, sabía quién era Miramón, sabía de su carisma como militar y sabía la importancia política que tenía. Hasta 1867, ya cuando las tropas francesas prácticamente habían abandonado al emperador, es cuando Miramón regresa, se interna al país, quiere volver a sacar adelante o poder levantar ya el casi derrotado imperio de Maximiliano. Tiene una oportunidad en Zacatecas por estas fechas, pero de 1867 casi logra atrapar a Juárez, es imposible. Van y se internan en Querétaro. Maximiliano se interna junto con todos sus generales, estoy hablando de Ramón Méndez, estoy hablando de Arellano, de Miramón, estoy hablando de Leonardo Márquez, y bueno, hay una defensa de 73 días hasta que el día 14 de mayo de 1867 el sitio es abierto. Quiero decir, el sitio no cae, el sitio es abierto, decir caer es como tirar algo, no, el sitio se abre, y se abre por una traición por parte orquestada por parte del compadre Maximiliano, Miguel López. Recomiendo una bibliografía que son las memorias de Albert Hans. Ustedes pueden leerlas, pueden consultarlas, y se darán cuenta de lo que dice este personaje acerca de cómo fue aperturado el sitio y cómo fueron tomados presos los generales. Entro directamente a qué pasó en esa fecha, una vez dado así muy escuetamente la biografía de Miramón. Ese día, en la madrugada, él se despierta, o lo despiertan, para que fuera a revisar cómo estaban
o diera un chequeo a las baterías o cómo estaba postada las defensas y no pudieran bajar los republicanos. Si ustedes conocen Querétaro, él estaba muy cerca de lo que es el Museo Regional de Querétaro, o la Iglesia de San Francisco. Él cuenta en su diario, pues porque escribe un diario a partir de esa fecha hasta el día 18 de junio de 1867, en el cual hace una narrativa, obviamente no diaria, hay algunos espacios temporales, pero él dice que fue, revisó y posteriormente cuando vuelve a regresar a su casa o al lugar donde se estaba quedando, dice que ya escucha los primeros disparos. Cuando regresa hacia este lugar que les estoy diciendo, que es el Museo Regional de Querétaro hoy día, bueno, se topa con que ya hay una serie de movimientos que se están dando, ya ve correr a muchos militares en desorden y ve que viene un republicano a caballo, lo que él hace es sacar la pistola, dispara, pero no logra darle, más sin en cambio él sí el soldado republicano le pega un tiro que la bala le rebota en el maxilar y bueno, lo hace sangrar, no puede atender muy bien la defensa, pues hay que entenderlo, ¿no? Imagínense, tiene una herida en el maxilar, el dolor que ha de haber sentido, le preocupa la seguridad del emperador, le preocupa la seguridad de Tomás Mejía, manda gente para que también vigile y vaya a ver esta protección, pero ya no sabe nada de ellos, ¿no? Él se esconde, bueno, él regresa de nueva cuenta a su casa, manda llamar al doctor Licea para que le revise esta herida, pero nunca llega. Lo que hace Miramón es más o menos como eso de las 8 de la mañana, es ir a donde está el doctor Licea y ahí permanece hasta la tarde. Son 2 horas que más o menos el doctor Licea le está atendiendo la herida, ese era el médico de los generales, pero lo martiriza, ¿no? Tal y cual dice en su diario que lo está martirizando, y bueno, no logra extraerle, bueno, lo cura ahí, más o menos le hace ahí algunos tipos de remedios médicos de ese tiempo, y con lo que tenían, hay que entender, la ciudad estaba sitiada por más de 70 días, no había los insumos necesarios como para poder atender muy bien a los heridos, y este mismo doctor es el que lo vende a las fuerzas republicanas que llegan y capturan a Miramón. Quiero ser muy enfático en lo siguiente: a Miramón no se le capturó con pistola en mano, a Miramón no se le capturó en una acción de guerra, a Miramón se le capturó sentado acostado en la casa de este médico y se le pidió que lo acompañara a las fuerzas republicanas y que se lo llevaran. Hubo 3 prisiones primero. La primera fue en la Cruz, posteriormente el agua, las condiciones sanitarias pues no eran muy buenas, y para Maximiliano Miramón y Mejía se les movió posteriormente a las Teresitas, y de nueva cuenta hubo ya, el último movimiento fue donde estuvieron en las Capuchinas, pero ya de este último ya no salieron. No quiero entrar en muchos detalles para no desviarme del tema, solamente decir que Miramón es tomado preso, ¿no? Y como volví a repetir, más o menos hasta el 24-25 de mayo es cuando, o sea, 10 días después, se decide que se les va a hacer un juicio a Maximiliano Miramón y Mejía. ¿Y cómo es visto este juicio por la historiografía o los trabajos históricos? Bueno, muchos de ellos, quisiera hablar, por ejemplo, de Villalpando, dice que el juicio estuvo apegado derecho. Hay un libro muy bueno que les recomiendo, que es el del doctor Jorge Magallón Ibarra, que es un abogado que habla muy bien del juicio, ¿no? Desde un punto de vista jurídico, pero también le gana la pasión liberal y dice que también estuvo apegado a derecho este juicio, ¿no? Por otro lado, los historiadores del bando conservador, voy a referirme solamente a 3 para tampoco ahondar en tantos. Por ejemplo, Fuentes Mares, que es uno de los biógrafos de Miramón, dice que el juicio fue parodiado, lo mismo que Luis Islas García, y tomando historiografía sin quizá la más céntrica que pueda haber, Conrad Frass, que escribe el libro de Querétaro, que es que tengo aquí a la mano. Se los recomiendo, es buenísimo, La caída del imperio. Él dice también, con Frass, que ese juicio fue, pues, ¿cómo les digo? Fue solamente como que el paso a seguir
para lo que en realidad les esperaba a los prisioneros, que era Maximiliano Miramón y Mejía. Hay algunos otros trabajos que también quisiera yo recomendarles, por ejemplo, este otro libro que se llama Amores Infrecuentes, de Ramón del Llano Ibáñez. También él habla acerca de esta cuestión del juicio, y este historiador queretano también refiere o aduce que solamente fue un pretexto el juicio para poder, por medio de la ley, matar a los prisioneros, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que dice la historiografía, algunos trabajos, ¿no? No sé, los actuales, sinceramente, hay algunos libros que están a mano, ¿no? Sobre todo escritos por historiadores que comulgan con la ideología de izquierda. Si ustedes quieren leerlos, van a encontrar ahí, por ejemplo, la justificación que estuvo dentro de la ley. Pero a lo que yo voy, o a los resultados que yo llegué una vez consultar las fuentes históricas, se los voy a dejar ya al final de la charla, son 5 puntos, pero todo esto a mí me lo expresaron las fuentes históricas, a mí no vino y me lo contó Perenganito, ni me lo dijo. Y aparte, desde el punto de vista de la historia, es desde el punto de vista del derecho. Ahora bien, ¿cuáles fueron las formalidades procesales de este juicio, de este sumario, que les dije que empezó más o menos entre el 24 y el 25 de mayo? Bueno, actualmente, cuando una persona se le va a ver en una carpeta de investigación, no es acusada de un delito, lo primero que se hace en la representación social o el Ministerio Público es decirle: a ver, Jesús García, tú estás acusado de este delito, ¿ok? A lo mejor puedes saber quién es la persona que la acusa, quién no, pero pues, intrínsecamente alguien que cometió un delito sabe que causó mal y sabe por dónde puede venir la acusación. En el caso del proceso de Maximiliano Miramón y Mejía, no. Primero se les tomó la declaración y posteriormente se les hizo la lectura de cargos. Jurídicamente, desde ahí encontramos la primera violación procesal. ¿Cómo es posible que yo voy a establecer una declaración sobre algo de lo que no sé, ni de qué estoy acusado? Esto lo digo yo. No, lo dicen las fuentes, entonces no lo estoy inventando. Y es cuando yo me encuentro con esto y digo: ah, caray, esto lo hicieron valer los abogados. No, desafortunadamente la defensa no la hizo valer. ¿Por qué? Porque la ley del 25 de enero de 1862, que es esta ley con la cual se les juzgó a ellos, solamente daba 24 horas, así se los digo, para presentar pruebas de descargo. Actualmente, un sumario, ni siquiera, actualmente estoy hablando, no, estoy haciendo una tontería haciendo este comparativo del siglo XIX con el de hoy, pero venga, solamente es para ejemplificar. No dan ese tipo de tiempo, o sea, es el tiempo para una persona que se le llama el indubio pro reo o el derecho al reo, ¿no? Todo a favor del reo, cuando ya está en prisión, es amplio para que presente pruebas de descargo. ¿Y cuáles son estas pruebas de descargo? Pueden ser testigos, pueden ser documentos, puede ser grabaciones, aunque habría todavía que analizar estos últimos. Estoy hablando en materia penal. Para el siglo XIX, esta ley que les estoy diciendo, y no sé, con la ciencia como estaba, quisiera poner ciencia entre comillas, ¿no? Sino con los medios de comunicación que había, daban prácticamente esto como imposible. No se podía. 24 horas. Y ojo, un sumario de estas características solamente tenía que tener 72 horas para que se decidiera la situación jurídica de los reos. Entonces, imagínense, este tipo de formalidades procesales, como les digo, la primera, primero te declaro y luego te dicto cuáles son las consideraciones por las cuales estoy acusando, o los cargos que estoy haciendo. Entonces, desde ahí estamos mal. Y, como les vuelvo a repetir, las opiniones de quien yo creo que tiene o es la voz cantante en el ámbito del derecho, estudiando este juicio estos juicios de Maximiliano Miramón y Mejía, es el doctor Jorge Magallón Ibarra. El libro lo pueden encontrar hasta en internet, así se llama, El proceso contra Fernando Maximiliano de Habsburgo, y es el doctor Jorge Magallón Ibarra. De hecho, ahorita, si pueden, googleenlo, lo bajan y
le dan una leída. Y lo coordinó junto con la doctora Patricia Galeana, que en el ámbito histórico, pues, lo fue guiando. Bueno, creo que hasta aquí vamos llegando a lo que fue la primera parte de esto y luego qué saber jurídicamente, ¿no? Como les vuelvo a repetir, fueron dos las leyes con las cuales se sustentó este juicio. La primera fue la Constitución de 1857 y esta Constitución de 1857, como les vuelvo a repetir, es el macro jurídico. O sea, es esta cuestión que tiene que aplicarse a todo el ciudadano mexicano, sin excepción, ¿no? Que hay derechos, hay responsabilidades, hay garantías individuales. Pero ojo, hay un artículo en el cuerpo de esta Constitución que es el 23 constitucional. ¿Qué decía o de qué se trataba este artículo? Bueno, inspirados los liberales del siglo XIX en lo que fueron los derechos del hombre de 1789 y sobre todo en el republicanismo y liberalismo estadounidense en relación a hacer valer la ley por encima de todas las cosas, lo que protegía este artículo 23 constitucional era la vida del hombre, sobre todas las cosas. Y ahorita voy a decirlo de manera ya más particular. La Constitución de 1857 es la Constitución liberal por excelencia. Es la Constitución que tiene, como les vuelvo a repetir, los derechos del hombre, y la mayoría de los historiadores y de los abogados resaltan de ella la cuestión de la separación iglesia-estado, ¿no? Una constitución moderna para su tiempo, un pujante jurídico, una punta de lanza para el continente, pero no por decir eso quiere decir que era la mejor constitución. Por ejemplo, si nos ponemos a leer la misma, vamos a encontrar que no tiene derechos que garanticen las relaciones o que hubieran garantizado las relaciones laborales de ese tiempo. Así es fácil. Entonces, sí voy a proteger este tipo de cuestiones, pero, por ejemplo, las relaciones laborales que se daban entre un trabajador y un empleado, o las que se daban en el campo, estaban olvidadas. Quiere entenderse. Lo que los liberales querían era la activación del mercado. O sea, a mí no me interesa cómo te regules con el patrón. A mí, mientras me generes dinero, pues venga, no es reino. Hay que hacer próspera la nación, y no estaba mal la visión de los liberales. Entonces, vienen leyes como esta ley de las manos muertas, que también a la postre se hizo o se generaron las leyes de reforma, pero habría que ver con ojo, en serio, estudioso, hasta dónde fueron benéficas las leyes de reforma y si en realidad las leyes de reforma generaron un progreso para el país y en general para los sectores más menesterosos del México del siglo XIX. En fin. Regreso de nuevo con la Constitución. Esta Constitución, en una pirámide de Kelsen, lo voy a explicar así muy gráficamente, hagan de cuenta, hay una pirámide, ¿ok? En esta pirámide, a la parte de hasta aquí arriba está la Constitución. Sobre sobre ella no hay nada, ninguna ley especial, más que los tratados internacionales que están a su mismo nivel. Pero sobre esta Constitución no puede haber absolutamente nada. Pues curiosamente, la ley que ocuparon el fiscal y en este caso los juzgadores de Maximiliano Miramón y Mejía, pero sobre todo vamos a referirnos a Miramón, la ley del 25 de enero de 1862, o sea, olvídense de la Constitución. En todo el proceso, cuando yo lo estuve leyendo, jamás se hace mención una sola vez a la Constitución de 1857 para fundamentar la sentencia que los mandó al paredón, para fundamentar la negativa de por qué no les aceptaban una apelación, para fundamentar la acusación. No existió. Jamás. O sea, no existe un solo llamamiento por parte del fiscal y del jurado para la Constitución de 1857. ¿Por qué? También es de entenderse. Si la llaman una sola vez, estos tres, principalmente Miramón, hubieran muerto de cualquier otra cosa, si ustedes hubieran querido, a lo mejor en batalla, si se hubieran vuelto a levantar, o a lo mejor por causas naturales, pero no en el Cerro de las Campanas el 19 de enero de 1867. Entonces, resulta curioso que retomo y paso al tercer punto, las personas que defienden a Miramón, ¿no? Sus defensores, si hagan el llamamiento a la Constitución de 1857 y
de este lado, que es el fiscal y el jurado, que acusan a Miramón, pues no vean para nada a la Constitución y solamente basen su actuar en esta ley del 25 de enero de 1862 y sobre todo en otras leyes vetustas que venían desde la independencia. Es de entenderse. Veamos, me voy a parar un momento, les voy a recomendar otro libro. Es este. Es la maestra Georgina López, es una catedrática de la UAM, es una estudiosa del derecho en el siglo XIX. Este es uno de los libros sobre la administración de justicia en el Segundo Imperio, estoy haciendo un breve paréntesis, que ustedes pueden leer. Es un poco difícil de conseguir, pero sí se consigue. Sobre cómo era la justicia en el siglo XIX mexicano. Me explico. Había una sociedad altamente litigiosa, sí, por supuesto, pero tampoco había una administración de justicia pronta y expedita. Era muy tardada, era muy corrupta y sobre todo, vamos a poner así en palabras muy coloquiales, los jueces había muy pocos jueces. Había unos legos y había unos doctos. Obviamente los doctos eran los que salían de las escuelas de jurisprudencia y los legos eran aquellos que sabían, pues, más o menos administrar la justicia, ¿no? Entonces, si entendemos el contexto de 1857 a 1867, que hay gente que le llama la gran década nacional, no sé por qué, pero la verdad es que fue un desbarajuste en México en ese tiempo y sobre todo también en la administración de la justicia. Estamos hablando de que, a ver, ¿qué va a pasar? Si yo es una sociedad altamente litigiosa y pido la protección de un juez, de entrada tengo que ver si hay un juez en mi demarcación, luego qué juez me corresponde, y luego si ese juez tiene a su disposición un local para la administración de la justicia y si también tiene, como cuarto punto, gente que lo esté ayudando para que mi proceso se lleve a cabo. Estoy hablando de un proceso civil. Había procesos de criminalidad que llevaban años, personas enclaustradas, encerradas, y ni siquiera les habían tomado la declaración preparatoria. A ese tipo de justicia es a las que se enfrentó Miramón también. No había una ley penal que fundamentara para ese tiempo el proceso de estas tres personas. Es hasta 1871 que el Código Castro comienza a tener boga en el país, pero anteriormente era agárrate con lo que puedas, ¿no? Y ahora, en el entendido de que estoy con la ley republicana o estoy con la ley imperial, los jueces se quedaban, pues, ¿cuál tomo? ¿Cuál agarro, no? Entonces se quedaban así los dos y decían, bueno, ¿me voy con los republicanos o me voy con los imperialistas? Los jueces, cuando nosotros, o me tocó buscar en los archivos, me voy encontrando cuestiones segmentadas. No hay un archivo que nos diga un proceso si se llevaba de la siguiente manera. O así, mira Jesús, el proceso se llevaba así. Ay, qué padre, ya lo encontré. No, no existen. Solamente hay retazos de los juicios. Y entonces uno va entendiendo que por el contexto en el cual se vivía, había que agarrar todos los expedientes, ¿no? Imaginemos a un juez en 1864, ya cuando está establecido el imperio de Maximiliano. Tomar todos los expedientes que estaban siendo ventilados con las leyes republicanas y ahora ¿qué hago? Si ya está el estatuto imperial. Entonces, así se encontraban los jueces. Y esta era la administración de justicia, fatídica, errática, pero también hay que entender que a las administraciones gubernamentales tampoco les interesaba mucho esta cuestión, ¿eh? O sea, no visualizaron ni siquiera la manera en la cual hacer en realidad un cuerpo legal bien establecido o códigos que regularan la vida del hombre en sociedad en materia familiar, en materia civil, en materia criminal, que eran los tópicos que se manejaban en el siglo XIX. Entonces, la ley de 1862, pongo el ejemplo de cómo nace en enero de 1862. Benito Juárez decreta la suspensión de pagos de una deuda que se había contraído con España, con Inglaterra y con Francia desde el tiempo de la independencia. Y entonces estas naciones pegan el grito en el cielo y dicen, ¿cómo que nos va a dejar de pagar? Pues Benito Juárez, pues no hay dinero, no hay cómo te pueda pagar, ¿no? Entonces voy a decretar una mora y no te voy a pagar durante 2 años.
allá en Europa pegan el grito en el cielo, hacen una convención en Londres y dicen, ¿saben qué? Vamos a reclamar el dinero, vamos a pedir el dinero. Llegan aquí por estas fechas, a finales de enero, empiezan a llegar ya las tropas de estas tres naciones a Veracruz con la intención de invadir el país, y obviamente sabemos que para mayo el general Zaragoza sale avante y Bizarro en la batalla del 5 de mayo. Pero regresamos un poco. Juárez realiza esta ley, o la publica, la promulga. Más bien no es una ley, es un decreto, porque lo escribe, o no sé, lo realizan, pero ni siquiera pasa por el legislativo. Toda ley tiene que pasar por el legislativo, lo digo yo, ¿no? Lo decía la Constitución de 1857. Ahora, va a haber gente que me va a decir, pero Juárez tenía poderes opimos y que podía hacerlo y que podía realizarlo. Sí, sí lo podía hacer, sí lo podía realizar. ¿Por qué? Porque la situación de guerra hacía que Juárez pudiera publicar este decreto para 1862, pero no iba a durar hasta 1867. O sea, las condiciones de 1862 eran muy distintas a 1867. La misma Constitución decía que no debía hacerse este tipo de decretos o la suspensión de garantías, ¿no? Como fue el caso, en las cuales, por eso en Juárez, para 1862, en su persona se centraron las tres divisiones del poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. O sea, en él se centraron para poder realizar este decreto. Ok, pero curiosamente, lo único que le pedía a la Constitución en el artículo 29, estoy hablando de la Constitución de 1857, es, puedes suspender las garantías, puedes generar decretos, puedes hacer lo que tú quieras, pero lo único que tienes que respetar es la vida del hombre. Eso es lo único que le pedía a la Constitución. Bueno, así le hizo don Juárez, ¿no? Ni veo ni oigo. Más sin en cambio, esta ley del 25 de enero de 1862, 16 de sus 18 artículos de penas castigaban con la muerte. O sea que imagínense, nada más, en la cuestión en la que estaba viviendo en esos mexicanos en ese tiempo. Ahora, ¿a quién estaba facultado para administrar esta ley, o quiénes eran las personas que la podían administrar? De primera, los militares. O sea, imaginemos que a un militar se le otorguen este tipo de facultades y le digan, conoce esta ley y aplícala. Por eso es que tenemos bien poquitos archivos de esta ley. O sea, en el Archivo Histórico de la Ciudad de México existe una orden que es clara y precisa, que a todo el ciudadano que ingrese víveres a la Ciudad de México en 1867 y que sean para los imperialistas que están aquí, se les aplique la ley del 25 de enero de 1862. Esta ley mató más mexicanos, o igual mexicanos, que el decreto de Maximiliano del 3 de octubre de 1865. Entonces, en primer lugar, los militares tenían la facultad de hacer, como les vuelvo a repetir, de administrar esta ley. Entonces, imaginemos a un militar que trae un montón a lo mejor de gente bajo su cargo, y de repente se encuentra con un imperialista y, ¿sabes qué? Pues yo, ¿por qué le voy a hacer un sumario? Pues de una vez pásalo por las armas. Que lo agarramos en guerra y con las armas en la mano, de una vez pásalo. Por eso les digo, era importante también conocer cómo detuvieron a Miramón, porque voy a llegar a eso ya al final. Entonces, creo que más o menos se está entendiendo, y si no, pues ya me lo hacen falta saber en las preguntas y las contesto o clarifico esto. Por último, ¿qué nos arrojan estos dos saberes? Como repito, históricamente, lo que fue Miramón, y cómo llegó a que se le hiciera ese proceso, o cómo se dio luz a ese proceso, y jurídicamente, de qué iban estas dos leyes con las cuales se fundamentó su juicio. Como les vuelvo a repetir, una mencionada por los abogados defensores, que es la Constitución, y la ley especial, que es la que también nombra el fiscal y el jurado. Bueno, hay posibles vicios legales en el procedimiento, por supuesto que nos arrojaron luz. ¿Y por qué mencionarlo? ¿Por qué hacer alarde de ello? Bueno, porque
es importante ver con otros ojos este tipo de historias, más allá de que si puedo comulgar o no puedo comulgar con estos personajes. Creo que históricamente nos ayuda mucho a entender y a ser bien objetivos con los que estamos viendo, con lo que estamos leyendo y sobre todo con lo que estamos interpretando, ¿no? Estoy hablando como historiador y estoy hablando también como abogado. Como abogado también es importante saber que si hubo una violación procesal en el juicio de estas personas, también hay que hacerla ver, ¿no? Porque si los liberales eran aquellas personas que presumían la aplicación de la ley por las ideologías con las que comulgaban, ¿por qué es que pasaron estos vicios? ¿Por qué sucedieron estos vicios? ¿No? Y entonces, adelante, se muestran, se dan a conocer. No es que lo diga el hijo del vecino y lo voy a poner, no, son las fuentes que me lo están arrojando y me lo están diciendo, ¿no? Y sobre todo, como les voy a repetir, el libro de Jorge Magallón Ibarra, que es un libro muy, muy bueno, muy interesante, pero que también con el que tuve mucha discordia, porque no quisiera ser presuntuoso, pero el doctor veía con ojos de abogado y quizá yo podía ver con ojos de abogado y de historiador. Entonces, tampoco quisiera hacer una defensa de estos tres personajes en el sentido de que a lo mejor me pueda ganar la ideología y pueda comulgar con ellos. No, simplemente es algo que pasó, algo que sucedió y creo que hay que mostrar. Y como les vuelvo a repetir, había una ausencia de ley penal cuando a ellos los juzgaron, no había hasta 1871. ¿Y de qué va la resolución del fiscal Manuel Aspiros? Bueno, la resolución del fiscal es bien curiosa. La realiza y encuentra a los tres culpables de tres delitos, que fue delitos contra la nación, delitos contra el orden y la paz pública y los delitos de traición a la patria. Entonces, son estos tres delitos que les inculcan a ellos. Pero voy a retomar a Miramón de nueva cuenta. Cuando le hacen la declaración o él expresa su declaración, se le hacen 10 cargos. De estos 10 cargos, todos eran en forma retroactiva. Vamos a suponer que Miramón le sacó la lengua o le jaló la trenza a una compañera en la escuela. Hay que acusarlo de eso. Oye, pero si tenía 10 años, me vale, hay que acusarlo de eso. Que Miramón le robó a la legación inglesa dinero. Pero es que eso no te corresponde a ti a acusarlo. Pues no sé, pero también hay que acusarlo de eso. Que Miramón se declaró autopresidente. No, es que fue una junta de notables quien lo nombró. Pues no sé, pero también hay que acusarlo de eso. Y todo, se le acusó a Miramón de todo en su vida, menos de haber participado en la defensa del castillo de Chapultepec o de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. Si nos ponemos con ojos objetivos, ¿no? Y hacemos una historia crítica, este simple hecho hubiera bastado para que Miramón, bueno, se hubieran tumbado todos los argumentos del fiscal y del jurado, y Miramón no hubiera gozado de la libertad. Pero que había un tinte político tras esto, por supuesto. Que venía de San Luis Potosí, por supuesto. Que la idea era ejemplificar para que ya no vinieran nuevas invasiones, eso es una tontería. Perdón que lo diga así. No se trata de ejemplificar, se trataba de hacer valer la ley. Y si la ley decía que este tipo de personas estaban siendo violentadas en sus derechos, perdónenme, pero tenían que haber habido otras penas. Podían existir, por supuesto, los podían haber desterrado, les podían haber quitado su patrimonio y podían haber gozado de la libertad de estas personas, ¿no? Pero la idea era otra. Y el último, el juicio de analogía de Santana, en julio de 1867, ya cuando Miramón, Maximiliano y Mejía fueron muertos, pues ahora toca a Santana. ¿Y qué creen? Que fue la misma ley, la ley del 25 de enero de 1862, solamente que a Santana se le juzgó en Veracruz. Y pues el señor era de allá. Aparte, su abogado se aventó desde las 11 de la mañana, el abogado defensor desde Santana, hasta las 7 de la noche con argumentos de defensa. O sea, imagínense todas las horas que estuvo ahí. Una de dos, o ya había aburrido al jurado y dijeron, no, ya que el señor se vaya, ¿no? Ya, vamos a decir que es culpable, pero la pena que sea el exilio.
Pues bueno, esto fue a lo que llegaron el jurado de Santana, pero Will Fowler, en el libro en la biografía que escribe sobre Santana, nos dice que evidentemente la pena fue el exilio, pero el jurado tuvo que pagar con prisión 6 meses por no haber mandado a Santana al paredón. Entonces hubiéramos hablado de 4 personajes muy importantes que murieron con esta ley. Vamos a finalizar, porque no quisiera ahondar tanto en esto, y a lo que yo llegué. Estas fueron las conclusiones que las fuentes históricas y la interpretación histórica y jurídica me hicieron llegar. Las acusaciones antes de 1862 en modo retroactivo. El artículo 14 de la Constitución los prohibía. De hecho, el artículo 14 también de la Constitución de 1917 lo prohíbe. Si una persona realiza un delito, ¿no? Por el cual no fue acusado o no fue señalado ante el Ministerio Público, ya pasó antes, puede hurgarse, puede adminicularse en una carpeta de investigación. Estoy hablando de la actualidad, ¿no? Y se puede llevar a cabo, se puede ventilar este proceso, pero ojo, si nosotros hacemos una cuestión que tenga que ver con el Código Penal de 1900, no sé, ahorita se reformó hace no más de 5 años el Código Penal en México, se hizo de carácter federal. Entonces, no se puede juzgar a nadie de modo retroactivo por lo que hizo hace algunos años o una acción delictiva que hizo algunos años, utilizando las leyes actuales para juzgarlo. Más bien, en cambio, el reo sí puede obtener beneficios de las leyes actuales para su defensa. Esto le pasó a Miramón, como les vuelvo a repetir, lo acusaron de todo lo que hizo en su vida, ¿no? Y diciendo que el principal delito por el cual se le pudo haber acusado es que estaba en acción de guerra, flagrante, o sea, con las manos en la masa, lo agarraron ahí disparando contra los republicanos y con las armas en la mano, y eso no pasó. Les dije que lo tomaron preso en la casa del doctor Licia sin armas. El segundo punto es que el artículo 23 constitucional prohibía la pena de muerte por delitos políticos y bueno, creo que sobra decir que aquí había un tinte político más que jurídico, ¿no? En lo que fue el juicio de Maximiliano Miramón y Mejía. La ley del 25 de enero de 1862, aunque estuviera apegada a derecho, no podía aplicarse. Era diverso contexto para 1867. Y sí, evidentemente. O sea, no podía aplicarse ya en 1862 esta ley. El artículo 29 de la Constitución lo prohibía determinantemente. Y lo único que también decía que tenía que velar el presidente de la República, que en ese tiempo era el máximo representante, bueno, para 1862, o donde se centraron el poder en sus 3 divisiones, ejecutivo, legislativo y judicial, era la vida del hombre. Pues aquí tampoco, no se vio. Hay una interpolación jurídica entre la Constitución de 1857 y 1862. Sí, por supuesto, porque otra vez explico la pirámide de Kelsen. Si la Constitución está aquí, ninguna ley especial la puede superar, porque entonces no tendría sentido tener una Constitución. Así de fácil. Pensamiento simplón si quieren, pero así. Solamente los tratados internacionales sí pueden estar a la par de ella. Pero para el caso, y este es el más importante, la ley del 25 de enero de 1862 superó a la Constitución. Esto hubiera bastado, o sea, para que estos personajes hubieran recobrado su libertad. El juicio de analogía de Santana, como les vuelvo a repetir, si se hubiera aplicado el derecho a rajatabla, quizás esto hubiera sido la pena para Miramón. O sea, no hubiera alcanzado el paredón. Nada más que sí ya en una cuestión ya histórica, y si regresamos, sí tenía muchas rencillas con Juárez. O sea, no se podían llevar ya. Y bueno, el resultado del estudio de las fuentes históricas fue que hubieron omisiones en la aplicación de la ley y se infringió el derecho en el proceso de Maximiliano Miramón y Mejía. ¿Cuántas veces? Aquí está el artículo 14, el artículo 23, lo que es la pirámide de Kelsen,
pero también quisiera hacer mención al artículo 13 que, no prohibía, que prohibía la implementación de jurados especiales. Y si vemos en Querétaro, se conformó un jurado especial para poder juzgar a estos tres personajes. O sea, si los liberales hubieran aplicado a rajatabla la ley, como les vuelvo a repetir, estos personajes hubieran gozado de otro tipo de penas. Pero el 19 de junio de 1867, a las 7 de la mañana, ya en el Cerro de las Campanas, fueron puestos los tres en el paredón y Miramón pronuncia un discurso, ¿no? Donde dice: mexicanos, prácticamente se despide diciendo que él no fue un traidor, que aparten esa mancha de sus hijos, que les quiten también cualquier venganza. Bueno, las últimas palabras que dice es: viva México, se señala el corazón para que el verdugo no falle, y bueno, él sí es el que muere instantáneamente ese día. De mi parte es todo. Espero haya quedado pues clara la charla, y si no, pues ya habrá tiempo para clarificarla. De todos modos, el libro ya está en proceso, ya lo voy a mandar a la revisión. Trata de esto precisamente, ahí van a ver ustedes las fuentes que consulté, los juicios de analogía, a todo lo que yo revisé, para que ustedes puedan también tomar sus consideraciones, y si incluso no están de acuerdo con su servidor, con todo el gusto del mundo, estamos abiertos a una discusión que se encuentre en la fundamentación de las fuentes históricas y en la también fundamentación del derecho. Pero de mi parte, pues es todo. Quisiera agradecer a Pierre Movimiento por el espacio. Si hay alguna pregunta, alguna duda, con todo el gusto del mundo estoy para responderla, siempre y cuando no verse sobre la charla que acabo de dar en este momento. Muchísimas gracias, síganse cuidando, y de mi parte es todo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Estuve muy atento aquí con esto. La verdad, hace un par sí, a lo mejor de años, sí, como ya sabes, a mí también se había olvidado. Estábamos con la familia ya en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, y precisamente viendo esta situación de la historia, le comentaba: a nosotros nos gusta mucho en la familia ir a los lugares históricos y empaparnos de esto y preguntarnos: aquí estuvieron, cómo lo hicieron, cómo caminaron. Precisamente allá en el convento de la Cruz, que es famoso por las crucecitas que salen, las espinitas estas, estuvimos con la familia, le comento, hicimos un recorrido y nos explicaba el guía que en una de las salas, o ahora ya es como más museo, se encontró el lugar donde estuvieron los últimos días de Maximiliano y Miramón. Y pues se ve la camita, se ve una silla. Yo recuerdo mucho esta escena. Le decía a mi esposa: imagínate que aquí estuvieron, se acostaron aquí se sentó, y de aquí se los llevaron a las capuchinas. Creo que así está, ¿no? Así está la situación. De ahí salieron, ¿no? A las capuchinas. No, primero fue la Cruz, luego a las Teresitas y luego a las Capuchinas. Ya. Entonces de ahí se los llevan. Sí, más o menos tenía como que la idea. Yo ya digo, y eso es lo fascinante, ¿no? No tenía claro cómo era toda la parte, digo, muy rápida de Miramón, pero es aquí donde nos tenemos que interesar todos por conocer qué sucedió realmente, cuáles fueron los hechos, porque a veces nos hacemos solamente nada más puras conjeturas. Exacto. ¿No? Me dijeron y creo que me dijeron esto, ¿no? Y es ahí donde, pues a lo mejor voy a decirlo mal, ¿no? Pero la historia de México y las mentiras que me han contado, ¿no? Porque al final, como usted bien lo dice, hubo un discurso antes y pues ya viendo y recordando cómo estuvo ese paseo en aquel entonces, yo le decía a mi hijo, porque ahí en el Cerro de las Campanas, pues, peculiarmente es porque el sonido de las campanas, pues es cuando se estrellan las piedras o algo así está, ¿no? Sí. Uno sube al cerro y choca las piedras y tiene el sonido del replicar de la campana. Y se me hizo pues muy interesante todo ese paseo. Yo le decía simplemente del convento de la Cruz, ¿no? Toda la parte religiosa, pero también la parte histórica.
y cuando vamos al Cerro de las Campanas, y el cómo está, ¿no? Cómo hay que subir. Yo pensé que era un cerro enorme, ¿no? Y no, o sea, literalmente, pues está pequeño, ¿no? Es pequeño. Yo me quedo con estos datos, esperando sí el libro, licenciado Jesús García Ávila, me quedo de veras con este libro en espera de que ya esté esto. Y yo creo que lo que tenemos que hacer, y cuente con ello, es que este espacio está pues para difundirlo, para promocionarlo, para darlo a conocer, porque gran parte a lo mejor del fracaso de la misma parte educativa es que tenemos que entre todos los medios hacerle llegar a las personas, no Así es. nada más se quede en un sector. Y lo puedo de esa manera y hacerles que se interesen por la lectura, hacerles que se interesen precisamente para conocer. Digo, usted lo resumió muy rápido entre este tiempo, pero siento que hay más detalles, sobre Sí, todo en este juicio, ¿no? Que sí, que no se tomaron todo pertinentemente. Efectivamente, uno se queda con la duda, pues sí fue traidor a la patria, no fue traidor a la patria. O sea, es ahí donde el hecho histórico debe de prevalecer en ese sentido. Creo que ha dado una cátedra increíble en ese sentido de la velocidad con la que nos imaginamos todos los que seguimos esta transmisión en, en que podamos en algún momento, licenciado, poder una vez más ser, pues obviamente, partícipes en esto que es la historia, porque yo creo que se van a desprender otros personajes, ¿no? El mismo momento histórico de Benito Juárez, el mismo momento histórico, digo, aun cuando es el mismo contexto, pero el mismo Maximiliano y Carlota, ¿no? Que es todo otro panorama. Pero este hueco que se da entre lo que es como niño héroe y no, y después hasta el fusilamiento, hay todo un espectro de que podríamos aterrizarlo en el futuro. Yo siento que podríamos quizás darle con mayor, pues sí, a lo mejor con mayor tiempo claro. y hacerlo de manera seccionada para que muchos de los que nos han escuchado, pues tengamos esta oportunidad, porque créame, licenciado, que hay muchos que les apasiona la historia. Sí, por Les supuesto. apasiona la historia. Y me atrevo pues así como que a mandarle un saludo a ellos y pues le paso el comentario, si me lo permite. La Adelante. maestra Chayito Ramírez, de la Escuela Primaria General Salvador Alvarado, de San Miguel Cañada, Tepozotlán. Gracias, saludos, y también aquí nos manda saludos al presidente. Gracias, le manda saludos, licenciado y servidor, el maestro Ciro Ríos, que tiene pues una telesecundaria al frente, es director él. Y aquí, ¿cómo está la importancia de estos docentes? Son docentes que están muy ocupados en esta parte de, obviamente en Aprende Casa 3, pero que estos son ventanas para el conocimiento y no hay cómo pagarle, no hay cómo agradecerle más que pues mi admiración y respeto al licenciado. Hay docentes que aquí nos escriben, Muchas gracias. este, pues entrañables. Manuel Lucio, estimado compañero Jesús, muchas felicidades. Sí, mi compañero de la facultad. Nicanor, saludos. César, Charles, saludos desde Monterrey. No, pues es Claro. internacional, no, A no, la no. Trigarancia, maestro, quisiera darle un saludo a todos los compañeros de la Trigarancia que también se conectan. Adrián, César, Hinojosa, César Carles, Juan Carlos, Hugo, Greg, no sé si se me olvide alguien, pero si no, Germán, Claro, Germán, Víctor, Parra, a Sharon, que por ahí también está conectada. Bueno, en fin, saludos que tengo. Lupita Tlapa, Miguel Díaz, abrazotes también hasta donde esté. pues mire, licenciado, ustedes son todo un gran ejército de historiadores. Y pues le agradezco una vez más al licenciado Juan Carlos, por pues por estos contactos que él tiene a bien, ¿no? El licenciado Juan Carlos Maldonado Sierra, él que pues, está en el telebachillerato y que pues
potencializa con sus muchachos, y al igual, yo creo que toda esta sociedad de investigación y de estudios históricos de México, pues hacen, pues ahora sí que su papel, ¿no? Una sociedad de investigación. Creo que es ahí donde cobra sentido todos los esfuerzos y todos los compañeros que han pasado por este tiempo, por este espacio virtual, y que hoy en esta modalidad de lo virtual podemos seguir conversando. Bella del Mar dice: agradezco estos temas históricos, es lo que yo le comentaba, qué tan importante. Ella le manda saludos desde en Cuautitlán de Romero Rubio, excelente disertación. Gracias. Miguel Gregorio de la Luz, Anteógenes Miramón, Ándele, recuerdos. También me estuvo escuchando Miramón. Gracias por la ponencia, saludos Jesús. Miriam Jacqueline Telles Muñoz, pues obviamente nuestro estimadísimo Juan Carlos Maldonado Sierra aquí, dice, ya en espera de la publicación del libro sobre Miguel Miramón. O sea, está fascinante. Yo lo escuché y le comentaba precisamente a mi esposa y a mi hijo, le decía: oye, ¿se acuerdan recuerdan cuando fuimos al Cerro de las Campanas? Y le decía a mi hijo, a mi muchachote, le decía, recordemos esos datos, le digo, porque creo que tiene un sentido ahora en nuestra historia. Y es lo que le comentaba. ¿Cuántas veces nos quedamos con, pues es lo que se dice, ¿no? Es que fue traidor, sí, pero yo ya nada más me quedé con, fue traidor, pero no voy más allá de, y creo que ustedes hacen un papel excelente cuando empiezan a desmenuzar parte de esta historia, y de ahí se van enlazando con otras historias. Le comentaba lo de Maximiliano, ¿no? Poco o mucho conocemos de esta pareja, de Carlota, como para no vincularlo, no hacer estos andamiajes, y tienen un sentido en esto que fue nuestra estructura como mexicanos. Creo que eso es lo que debemos, como tal, estar pues muy atentos en la educación. Yo le comento esto, licenciado, porque terminé una llamada en la mañana con un amigo chileno, y qué curioso, porque ellos están muy interesados en este tipo de programas. Lo comentábamos hasta allá y le decía, mira, vamos a tener varios programas de historia, si les gusta, y seguramente ahí vamos a poder converger mucho. Y entonces nos ofreció desde La Serena, Chile, una disertación, nuestro amigo Claudio Godoy, que es director de turismo allá, y hablar de Gabriela Mistral. ¿Cómo no? Gran O sea, sí, la maestra de América. Y claro, poetiza y sus obras. Y yo le decía, bueno, ya que andamos en esos tenores, pues hablemos de Violeta Parra también. También, por supuesto. ¿No? Y por todo lo que es, al final, América, todo el continente americano, se ha trazado con una historia de esa naturaleza. Yo no dudo que nuestros primeros pobladores, allá los olmecas, hayan viajado hasta Sudamérica, ¿no? Que los aztecas o con los mexicas hayan tenido tratos comerciales con los incas, con los mapuches. Y eso también es parte de nuestros lazos de hermandad. Y obviamente esto que ya es una historia de los siglos pasados, que nos hace referencia a la construcción, y seguimos construyendo este país, ¿no? Y gracias a ustedes, con esta sociedad de investigación, con todos los que se juntan, usted me mostraba, y quiero ahí comentarle a todo el auditorio aquí, a lo mejor lo voy a poner a la luz, pero nos comentaba a todos digo, a todos los que están en la red todavía, tiene aquí el licenciado el acta de independencia, ¿no? Sí. Y me decía, híjole, que está la firma de Iturbide, que seguramente allá el 27 de septiembre de 1821, pues la pluma, ¿no? Con la que realizó la tinta y todo eso, eso es histórico, ¿no? Sí. Son hechos y son las fuentes reales de la historia. Así es que ya hasta lo puse en la intimidad, licenciado, perdón Ya me usted. estás reclamando, hasta por la Ay, bandera que tengo aquí, la trigarancia, que ya me van a acusar por rebelde tejano, me dicen. como No, nada que ver, amigos, es un souvenir que traje de Texas y Texas. aquí está, ¿no? Entonces, que se vea bonita mejor aquí en mi pared y ya.
Claro, Pues sí, pero maestro. hasta para eso también. Pues muchas gracias, yo le agradezco mucho este tiempo, yo la verdad estoy revisando los comentarios, más bien son saludos, y digo, ahorita acabo de llamar a algunos aquí a la preguntas, como todo en la vida, a lo mejor una de dos, o lo entendimos todo, o lo de planos No nos quedamos con entendimos nada. ¿qué dijo? Pero bueno, mire, quisiera antes de, yo sé que tenemos, y sobre todo usted, no quiero abusar de su tiempo. ¿Con qué nos quedamos, aparte de estar estar esperanzados en que ya podamos ser un medio, que podamos presentar este libro, esta biografía, y con usted, Gracias. y tratar de demandarlo hasta donde más se pueda, de saber más de este personaje de Miguel Miramón, del juicio que se hace? Ahora, la verdad es que yo ya me quedé como, si fue, no fue, si fue, ¿por qué fue? Y no fue, ¿cómo se enjuició? O sea, me interesó más por ese punto. Digo, es ya una cuestión más personal, pero me interesa que sigamos en este tenor, se lo comentaba al principio, ojalá que podamos en este año, un año complicado, pero también no podemos dejar de lado el que podamos seguir adelante. Además, este licenciado Jesús García Ávila, esta transmisión se comparte por Facebook Live, Pie en Movimiento, y por YouTube. Ya desde el lunes Perfecto. pasadito, ya estamos, desde el 25 de enero, ya estamos transmitiendo simultáneamente, o sea que usted lo puede ver tanto en Facebook como en Pie en Movimiento, YouTube. Perfecto. Ambos está, ya ahí ya estamos, y también seguramente usted ya a lo mejor con tiempecito ahí chatearía con los compañeros que le han mandado los saludos y los mejores deseos por esta gran disertación. Pues ahí ahora sí que yo no soy el idóneo, porque ahí usted es el buenazo, el de la historia. Muchas ¿Con gracias. qué nos quedamos, licenciado Jesús García Vila? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué conclusión? ¿Con qué sugerencia? Aparte del libro, por supuesto, que, insisto, ojalá que aquí lo podamos presentar Aquí también ya está. cuando lo tenga en mano. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué conclusión? ¿Con qué nos puedes decir, a ver, chavos, a ver, maestros, a ver, padres de familia, este es un asunto social, es un asunto de historia? ¿Con qué nos quedamos, licenciado? Ok. Adelante. Yo invito a, creo que lo he hecho en muchas de mis charlas, a que hagamos pensamiento crítico de todo lo que vemos, de todo lo que leemos, de todo lo que escuchamos. Hagan pensamiento crítico de lo que yo les dije, del personaje que también les dice lo contrario a lo que yo pienso de Miramón, ¿no? Yo lo siento como un patriota, hay gente que no lo va a hacer, pero también creo que sería prudente entender por qué este personaje le dice un traidor, entenderlo muy, muy bien y más bien criticarlo, ¿no? Ese pensamiento crítico, pero no destructivo. Creo que un pensamiento crítico es vital para poder vivir en sociedad. Hoy día también podríamos criticar el actuar del gobierno, me salgo un poco, ante el enfrentamiento de la pandemia, el pensamiento crítico de cómo se responsabiliza el ciudadano para enfrentar la pandemia. Regreso. Históricamente han pasado más de 150 años de que Miramón murió, ¿no? Creo que es momento de que podamos entender no nada más a este personaje, también podemos ver a Iturbide, a Maximiliano, a Mejía, a Porfirio Díaz, a gente que ha sido tildada por la historia, no sería mal decirlo eso, a gente que ha sido tildada, etiquetada, con diferentes características negativas, no por la historia, porque la historia no se escribe sola, la historia la escriben los historiadores, los divulgadores. Habría que ver también la responsabilidad que tiene el historiador de escribir la historia. Si me encuentro con una fuente, cómo interpretarla y cómo no buscarle un matiz diverso a lo que yo estoy viendo en ella. Tampoco es llegar y presentarla directamente para que se lea, no. Tiene que haber una interpretación, pero que esa interpretación trate de vencer los atavismos de lo bueno o lo malo, lo patriota o lo patriota, o lo no patriota más bien. Entonces, hay personajes que pensaron en un México desde su perspectiva, en generar un Estado-nación desde su tiempo, desde su contexto. Y creo que hay que empezar a superar también lo que decía el maestro Edmundo Borman,
los traumas de nuestra historia, esos traumas que nos han generado visualizar la historia de México de manera dicotómica, de manera de que yo estoy con los buenos y tú estás con los malos, cuando no existe eso. Son entes históricos y como entes históricos tuvieron una participación para la generación del Estado-Nación que hoy conocemos como México. En resumen, lo que yo diría sería ya visualizar la historia contrapelo, ¿no? Como decía Walter Benjamin, no acariciar al gato así, como cuando se acaricia un gato y hacía como conforme está su pelaje, sino al contrario. Si uno empieza a ver la historia de contrapelo, va a ver muchos defectos, que todavía la historia tiene deudas. Aquí sí la historia tiene deudas con personajes, vuelvo a repetir, como Iturbide, como Maximiliano, como Miramón, como Mejía, como Porfirio Díaz, y estoy hablando nada más por mencionar algunos, ¿no? Con Juárez, por supuesto, también, con esta playa de liberales que también generaron este constructo de Estado-Nación. Entonces, creo que habría que ver eso, quitarnos esta etiqueta con la cual fueron encasillados estos personajes y ver la historia lo más objetiva posible, sin rencores, sin enconos, sin que existan historiadores, divulgadores que permeen en nuestras mentes como un dogma todo lo que dicen y repitamos como pericos todo lo que dicen estas personas. No, hay que generarnos un pensamiento crítico para criticar lo que dijo el historiador, para criticar lo que dijo el divulgador, y porque nosotros tenemos esa responsabilidad, en el caso de los que nos dedicamos a la historia, los que nos dedicamos al derecho, de presentar lo más fidedigno posible todo lo que encontramos a nuestro alrededor para que se genere una historia objetiva, sin rencillas y sí de manera conciliatoria, esta historia que le vuelvo a decir que sea contrapelo. Yo creo que eso sería todo. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado escuchándome un ratote. Creo que ya todos ya sabemos qué onda con mi amor, pero muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues licenciado Jesús García Ávila, usted que hoy ha tenido pues nos ha dado esta cátedra de este juicio de Miguel Miramón, y quiero comentarle también a todos los seguidores, a todos los que están en la sala, que nos mandan aquí un comentario en Facebook. Dice Naye Pichard, saludos a la tataranieta de Miramón, Cristina Pliego, creo que está en la sala, y le enviamos un cordial saludo a la tataranieta de Miramón. ¡Qué honor! Qué honor, en serio. Sí, he tenido la fortuna de por ahí poder haber platicado también con personajes que viven todavía en San Luis Potosí, que también tienen... Bueno, si se pueden contactar con mi servidor, el Twitter es Arcano Historia, así, @Arcano Historia, me pueden encontrar. El Facebook sí, o sea, no manejo, y si no, aquí yo le dejo al maestro Leobardo mi número telefónico, si quieren incluso comunicarse conmigo, y ya podemos platicar, porque por allá también tienen algunos familiares. Entonces, qué honor, muchísimas gracias por haber estado escuchándome. Y sí, bueno, claro, que escucharan de su tatarabuelo, ¿no? La historia de este chico que ni siquiera tenía la intención de estudiar a don Miguel, pero pues tuve la fortuna de que Miguel me enseñara y me dijera, a ver, yo quiero que tú, Jesús García, hables de mi persona. Entonces, muchas gracias. También a la señora Carmen Pliego, si no me equivoco, también, a ver si está conectada, si no, pues, muchísimos saludos hasta donde esté, que también es familiar de don Miguel, ¿no? Pues mire, qué honor, y es lo que le comentaba, nosotros nos creamos solamente una visión muy quizá corta, necesitamos hoy renovar eso y reconstruirnos con base en ir buscando. Pues qué honor, la verdad, es un placer que esta plataforma de Pie en Movimiento, que es un proyecto de educación, sirva realmente para hacer esta conectividad humana. Aparte de la conectividad por internet, esta conectividad con estas personas que siguen en vida y que dan el testimonio fiel. A mí me apasiona mucho, y sobre todo esto de veras me sorprende,
que la tataranita esté aquí, que esté en la sala, que esto sirva para ello y que al final hablemos de un momento histórico de este gran país que se llama México. Qué honor, qué dicha de veras. Yo no tengo el placer de conocerla, pero gracias y le envío un cordial saludo de toda la Dirección de Educación, porque esto nos dedicamos nosotros aquí en Pin Movimiento. También, bueno, esto ya es más comercial, si gustan, ahora ya transmitimos en Facebook Live. Yo les sugiero que entren a Facebook, que se suscriban al canal de Facebook Live y del canal de YouTube, que también le den a la campanita ahí para que las notificaciones le lleguen cuando estemos transmitiendo este tipo de conversatorios, porque son muy, muy importantes e interesantes. Hoy tuvimos la gran oportunidad de escuchar al licenciado Jesús García Ávila, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, apasionados de la historia. Hoy la biografía de Miguel Miramón con base en el juicio de Miguel Miramón, un tema que la verdad vamos a tener que hablar ya a lo mejor en lo personal para poder ir como dando pie a otros temas que se vayan involucrando. Creo que queda ese compromiso. Gracias, licenciado, muchas gracias por tomarse el tiempo, por esta pasión que hoy nos ha brindado y nos ha contagiado. A muchos nos ha inspirado seguir escuchando y sobre todo seguir investigando de nuestro pedacito de historia de nuestro gran México, hoy que más que nunca lo necesita y necesita a toda su gente. Muchas gracias, licenciado, a nombre de este honorable ayuntamiento de Tepoztlán, pueblo mágico donde lo encabeza Ángel Zupa Núñez. Muchas gracias a nombre de la Dirección de Educación, de Pie en Movimiento, que es una plataforma de educación. Ahí están hoy en esta modalidad Aprende en Casa 3. También nos sumamos a ese esfuerzo para coadyuvar con la comunidad escolar, y también le agradezco profundamente al licenciado Juan Carlos Maldonado Sierra, que es el director del Telebachillerato Comunitario 236, allá en Barrio de la Luz, de Cañada de Cisneros, en Tepoztlán, Estado de México. Un escenario majestuoso lo que él tiene allá en el Telebachillerato. Enviamos un cordial saludo al licenciado Juan Carlos y el agradecimiento. No me resta más que, bueno, deseando que en el futuro nos podamos volver a ver. Así primero es. Dios, cuídese mucho, saludos ahí a la familia, que se cuiden. La pandemia está muy activa y bueno, no nos queda más que cuidarnos y pues prevalecer. Ya nos estaremos viendo en otro momento, en otro espacio. Muchas gracias, licenciado Jesús García Ávila. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Bye. Muchas gracias. Y bueno, en esta transmisión, en este día tan importante, hoy que hablaron solamente aquellos momentos históricos a través de la voz del licenciado Jesús García Ávila, él que hoy nos compartió esta visión de un investigador sobre el juicio de Miguel Miramón. Hoy en esta sala tuvimos hasta a familiar, a tataranita de Miguel Miramón. Qué honor para Pie en Movimiento tener estas personalidades, pero también a los directores de las escuelas, a la comunidad escolar, a los padres de familia, a muchos de los que se interesan en porque este momento de aprendizaje solamente puede prevalecer para poder seguir adelante y construyendo un mejor país con mejores personas. Muchas gracias al Ayuntamiento de Tepoztlán, aquí encabezado por Ángel Zupa Núñez. Muchas gracias porque nos da la confianza de seguir adelante en Pie en Movimiento, un espacio de educación de manera virtual que se ha construido aquí precisamente en esta modalidad, porque la pandemia, como lo decía, está activa. Hasta que no podamos comprender que esto debemos de acabarlo, pero solamente cada uno tomando sus medidas de salud podemos hacerlo. Gracias al presidente, gracias a todos los compañeros de educación
que están en sus diferentes puntos de trabajo haciendo posible esta transmisión. Muchas gracias a todos los compañeros, muchas gracias a todos ustedes que se han tomado un tiempo de esta bonita tarde, entre fría y como que se ve del sol, sale el sol, y bueno, han tomado la decisión de estar con nosotros, en acompañarnos, en acompañar al licenciado Jesús García Ávila, él que hoy presentó el juicio de Miguel Miramón. Muchas gracias, y como dice nuestro presidente, nuestra gente es nuestro mayor patrimonio, porque si te cuidas tú, en automático, haces que se cuide todo esto que nos lleva a comprender que somos seres humanos. Y ahora, más que nunca, si sales de casa, porque tu actividad es así, usa cubrebocas, llévate tu gel antibacterial, lavado de manos frecuente y sobre todo tu sana distancia. Cuando veas una fila o tengas que estar en una fila, en el banco, en el súper, en donde sea, no te vayas a 50 centímetros, a 30 centímetros de la otra persona. Guarda tu distancia, para eso hay señalamientos, respétalos. Y solamente así podremos mitigar esta pandemia. Muchas gracias, te deseo lo mejor, cuídate mucho y hasta la próxima. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.